Antes de la pausa amenazamos con hablar de la situación de Chile y qué bueno que llegamos a Chile porque es el mejor ejemplo, es el prototipo de lo que es una región convulsa, prácticamente ingobernable, y veremos cómo podemos nosotros llegar a Bolivia, llegar a Ecuador, llegar a Colombia, pasar por Nicaragua, y el signo de la región es la inestabilidad. Pero lo de Chile es el mejor ejemplo, reitero, porque es la democracia y la economía en la cual uno no pensaba que iba a comenzar este asunto. Vamos a hablar algo de Chile y de la situación tan peculiar que piden reforma a la Constitución y se acuerda, que piden políticas sociales más efectivas y se acuerdan, pero las movilizaciones no se detienen, al contrario, crecen tanto que ya en la mira de la movilización callejera lo que está es el presidente para que se vaya ya. Sí, Chile estalló por el tema que nadie esperaba que estallara y cuando menos esperaba que estallara. Recordemos que todo comenzó con un aumento a las tarifas del metro. Le subieron $2 y estalló la indignación. Yo recuerdo ese día perfectamente el seguimiento de alertas que uno tiene activado en los teléfonos hoy en día y tal, que los primeros reportes daban que las personas estaban saltando los controles de pago en las estaciones de metro en Santiago. Es decir, como medida de protesta ante el aumento por el descontento que eso le generaba a la población, muchas personas comenzaron a no pagar, pero usar el servicio. A partir de allí comenzó la protesta, a partir de allí comenzó la movilización y a partir de allí comenzó el caos. Un caos que no ha parado, un caos que todavía mantiene una tendencia de agravarse y que poco se dice en la gran prensa, pero por lo menos según lo que yo he seguido, parte de la responsabilidad de la situación en Chile recae sobre las autoridades y la respuesta que dieron a esa movilización. La propia alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, que es chilena, expresidenta 2 veces de Chile, ha alertado sobre el papel que han jugado los cuerpos de seguridad. Un montón de gente golpeada, asesinada, maltratada, vejada y hasta torturada. Yo recuerdo los primeros alertas que hacían algunos opinadores y algunos periodistas. Hablaban de por qué quemar las estaciones de metro, por qué quemaban las estaciones del metro si ahora no van a poder usar el metro. Bueno, en algunas estaciones de metro se han encontrado rastros de que fueron torturadas personas allí dentro. Se han encontrado rastros de que personas fueron asesinadas, que fueron vejadas, que fueron maltratadas dentro de las estaciones de metro. Es decir, aunque lo que inicia todo es la protesta, uno nunca debe perder de vista que la respuesta a la protesta suele generar mayores manifestaciones, mayores movilizaciones y mayores protestas. Este caso lo hemos visto en muchos sitios, Voy a citar un ejemplo que se ve poco, para salirnos de la región. Siempre me gusta hacer comparaciones incluso con el otro lado del mundo, para que veamos que no es algo exclusivo de América Latina. En Turquía en el año 2013 se generaron unas protestas que son conocidas y son recordadas como las protestas de Gezi Park, el parque Gezi. ¿Tú sabes cómo comenzó esa protesta? ¿Tú recuerdas? Comenzó con 10, 12, tal vez 25 activistas ambientalistas protestando con cartelitos para que no cerraran un parque e hicieran una plaza comercial en una de las zonas más céntricas de Estambul, que es la capital económica y comercial de Turquía. La policía, en lugar de dejar que esos 13, 15, 50 ciudadanos se manifestaran ahí con sus cartelitos y dijeran su cosa y ellos después hacer lo que iban a hacer, lo que hicieron fue caerles a gases lacrimógenos y a palos a 4 o 25 activistas, de esos que uno conoce que son ambientalistas, que se la pasan monteando todo el año. ¿Qué pasó a partir de allí? Estalló un nivel de indignación tal entre la población al ver que no podían ni siquiera manifestarse para cuidar un árbol. Señores, que aquello duró 4 meses. Sí, pero son manifestaciones de procesos sociales. Por ejemplo, lo de Chile, tú dices, un aumento en el metro de menos de $2.
pero llégate a Ecuador, lo que pasó en Ecuador en estos días, un aumento del precio de los combustibles mínimo. Lo de Haití comenzó a potenciarse por la gasolina. La gasolina, la medida del Fondo Monetario. Sí. En 2018. Y en Nicaragua fue un ajuste, una prima a la cápita de la seguridad social. La seguridad social. Entonces, son detonantes que expresan mucho más que una simple medida. El mejor ejemplo lo tenemos los dominicanos en abril del 84. Claro, aquella gran revuelta, el aumento de precios de algunos artículos de primera necesidad, fruto de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la aparente trampa del gobierno de Salvador Jorge Blanco, de que se aprovechó la Semana Santa, los aumentos, y el lunes estalló como un polvorín este país. Entonces, esos pueblos, esos países estallan con una aparentemente simple medida, pero que no solamente son las ansias contenidas de ese pueblo, sino reivindicaciones que han sido pospuestas. Que han venido siendo pospuestas a lo largo en un momento de los años. Se conjugan. Pero ¿qué sucede? Ahora, y siguiendo ahí en Chile, hay una situación de desobediencia que parece no tener fin. De ahí los peligros, los grandes riesgos, porque ¿en qué parará lo de Chile? Porque la gente no se conforma nada más con lo que comenzó a pedir, quiere más. Sí, es que el tema es que Chile es una sociedad que, recordemos, que lleva desde el inicio de la dictadura del 73 conteniendo el aliento. O sea, es una sociedad que desde hace más de 30 años viene siendo golpeada o asesinada, vejada, o se le han venido aplicando medidas económicas con las que la población, aunque no esté de acuerdo, ha tenido que bajar la cabeza. Porque la huella que deja una dictadura tan cruenta como la de Augusto Pinochet es la resignación de la población. Más allá de los miles y miles de asesinados y desaparecidos que deja una dictadura de este corte, está el que los familiares de quien muere, los familiares de quien desaparece, los allegados de las personas que sufren directamente la consecuencia de una dictadura, lo que hacen es bajar la cabeza y decir, mejor aguantemos porque hay que sobrevivir. Pero eso tiene un límite, porque los seres humanos somos eso, los seres humanos estamos obligados por nuestra naturaleza a sobreponernos y a ir más allá de aquello que nos intenta controlar, que nos intenta limitar. Entonces, la sociedad chilena ha estallado no contra el aumento de $2 al metro, es contra todo. Es contra el sistema de seguridad social, el de las administradoras de fondos de pensiones, que después que las personas tienen 30, 40 años trabajando y partiéndose el lomo y trabajando 13, 14, 16 horas al día para poder mantener un estatus de vida más o menos decente, pues cuando se retiran les toca el 10%, el 20% de lo que ganaban como sueldo, como pensión y sin seguridad médica ni nada. Es rebelarse contra el sistema educativo, que es privado, que los estudiantes cuando salen de secundaria tienen que adquirir deudas millonarias, no sé, 20 mil, 30 mil, 40 mil dólares para hacerse una carrera y después se pasan los primeros 15 años como profesionales pagando lo que fue esa deuda para poder hacerse profesionales. Entonces, esa revolución, ese despertar del pueblo chileno no ha sido por los $2 del metro, como tú decías. Son una cantidad de reivindicaciones que se han venido posponiendo y que ellos han tenido que tolerar en silencio como huella de la dictadura y que han dicho basta. Mira, déjame señalar una de las grandes virtudes de esta protesta en Chile, que es uno de sus grandes efectos. Y con Chile puedo reflejar la situación de muchos otros países de América Latina y hasta del mundo. La gran virtud es que esas protestas se están dando por fuera de toda dirección conocida, de toda dirección tradicional, ya sea política, sindical, se da por fuera. Aparentan ser movimientos espontáneos. Entonces, ahí está también la gran desgracia. Se da de manera espontánea, de abajo hacia arriba, sin dirección, pero al carecer de una dirección, al carecer de una guía concreta, de un objetivo específico, ocurre lo que sucede en la actualidad en Chile. Que tú dices, hacia dónde que conducen estos caminos? Sí. Si ya se han hecho de todo, movilizaciones, se han complacido. Entonces, muy bueno que se dieran y se estén dando estas protestas
en la mayoría de países de la región y en gran parte del mundo, por fuera de las direcciones tradicionales que siempre conducen a un pacto, a una traición, pero la inexistencia misma, la falta misma de una dirección hace que estos movimientos o se estanquen o se vayan apagando poco a poco. Sí, bueno, ese no es el caso, por ejemplo, de Bolivia, en donde definitivamente las protestas sí tenían, las de oposición a Evo Morales, sí tenían una dirección política clara, sí tenían una dirección política evidente, obvia. Los expresidentes, este muchacho Camacho de Santa Cruz, además la región de Santa Cruz, que siempre fue mayoritariamente opuesta al gobierno de Evo Morales, por una cantidad de factores que no vamos a detallar ahora, pero que siempre se opuso al gobierno de Morales. En Ecuador sí hubo un movimiento de protesta, como tú dices, ciudadano, espontáneo, que fue movimientos como el que vivió Bolivia en los años 90 y a inicios de los 2000, que capitalizan esos movimientos con la llegada de Evo Morales a la pero en Nicaragua se pudo sofocar la rebelión por falta de una dirección. Sí, es que ese es el problema, como tú bien dices, ese es el bien y el mal. Y entonces, ¿dónde está el problema? ¿Ustedes recuerdan aquella famosa revolución democrática que comenzó en Egipto, el Cairo, las redes sociales, todo el mundo? ¿Qué movimiento? La primavera árabe, qué movimiento más hermoso, cuánto se ensalzó. Mentira, la primavera árabe con el tiempo devino en una gran estafa, porque esos países o están igual o están peor que antes. Incluso Libia. Algunos están peor. Libia, el mismo Egipto, tú lo ves, todos los procesos que ha pasado. Entonces, esa primavera, dice que el imperio de las redes sociales fueron movimientos creados, manipulados, que constituyeron una gran estafa. Por eso hablamos de las virtudes y defectos de la ausencia de una dirección. Lo mismo que pasó en Europa del Este, Ucrania de aquellos años, Georgia de aquellos años, Kirguistán. Kirguistán está cada vez peor, ha tenido 750 presidentes y ninguno ha dado pie con bola. Desde que estallaron aquellas protestas de las revoluciones de color en Europa del Este, que lo que intentaban era llegar al centro, que era Moscú. Intentaban llegar a Moscú, pero la figura de Putin y su gran carisma y su gran liderazgo impidió que Rusia se contagiara de aquel movimiento y que hubiese un cambio de régimen en Rusia. Pero realmente ese era el objetivo, lo mismo que la primavera árabe. ¿Cuáles eran los objetivos allí? El principal objetivo era Turquía, que se mantuvo siempre fuera de eso, pero Irán era el gran objetivo y tampoco llegó allá. Bien, rebobinando un poco, hay que congratularse o vanagloriarse de que en medio de esta región convulsa, la República Dominicana viene a constituir, a ser el pequeño oasis. Por eso nosotros aquí abogamos y enfocamos en los comentarios la necesidad de que se siga trillando ese camino de la estabilidad económica, de que los cambios de gobierno se hagan por las vías constitucionales establecidas, mediante el voto, mediante las elecciones. Y yo creo que los dominicanos todos debemos aprender a valorar la situación por la cual estamos atravesando y mirarnos en el espejo de Haití. Bueno, Puerto Rico, no lo mencionamos, pero Puerto Rico también es otro de los grandes ejemplos. Venezuela, Colombia, Ecuador, Nicaragua, inestabilidad por doquier. Y nosotros debemos preservar este hálito de democracia que tenemos que depende en gran parte de dos cosas: de que no se polarice el discurso, de que no se polarice la discusión política, de que se mantenga siempre la apertura, de que nunca un sector desconozca al otro, porque ese es el problema de la polarización. Cuando tú y yo nos polarizamos, nos estamos metiendo en un ring de boxeo y yo voy a matarte o a que me mates. Bueno. Y eso es la polarización. Y el otro factor que juega mucho en la estabilidad política y finalmente en la estabilidad social de un país es la economía. Que se mantenga el rumbo de la estabilidad económica, que no se descuiden los indicadores sociales, que se mantenga en la medida de lo posible el bienestar de la gente, porque el ser humano necesita sentir que sus necesidades básicas están cubiertas. El día que no, hay problemas. Oscar Guedes, un placer, esperamos mío, como siempre, volver a compartir con usted. Inshallah que así sea. Continuamos con Enfoque Matinal.